pues tenemos una forma prismática que tiene un hueco también prismático. Entonces hacemos ahí una forma ahí que se duplica y le damos cierto grosor hasta el final aquí y terminamos aquí esto y lo mismo aquí, pues por ejemplo por aquí. Entonces esta forma cúbica, siguiendo la dirección de las verticales, pues por ejemplo viene por aquí en paralelo. Fijaros que viene según esta dirección, o sea que todas las líneas verticales van a seguir esta dirección y le damos ya las alturas. Bueno, pues tenemos un objeto y de este objeto hay que calcular sombras y reflejos, ¿vale? Estamos en una perspectiva de tipo militar, manteniendo las líneas en paralelo. A ver si otro lápiz escribe un poco. Bueno, pues lo que decíamos era que este punto, por ejemplo, proyectaba la sombra en un punto de esta cara, por ejemplo aquí. Eso quiere decir que si este punto tiene su sombra aquí, pues la sombra de esta vertical irá hacia ese punto. Y por tanto la sombra de una línea horizontal, paralela a este plano horizontal, pues será también una línea paralela. Y como esta línea llega hasta aquí, pues su sombra irá hasta ese punto. Con lo cual ya tenemos la sombra completa interna de la pieza, ¿vale? Si hacemos entonces triángulos que sean semejantes a este, quiere decir que todos tienen las tres direcciones iguales, ya que mantenemos la misma orientación, y esta línea que tenga también el mismo ángulo. Eso quiere decir que este punto cae aquí, y entonces la sombra de esta línea será una paralela que tendrá la misma dirección. Entonces hacemos esta línea, hacemos aquí la paralela a esta, es la dirección del suelo, y ahora, igual que hicimos que este punto se proyectaba aquí, pues este se proyectará aquí. Eso quiere decir que hay una traslación de este segmento con el mismo tamaño y de este con el mismo tamaño. O sea que hacemos una paralela a ese segmento y mantenemos la misma longitud. Y una vez que terminamos aquí la longitud, pues ahora hacemos otra vez esta dirección. Es la parte de atrás de la pieza, ¿vale? O sea, la sombra de la arista de atrás. Bueno, pues ya tenemos la sombra que proyecta esta L, que será esta de aquí, la sombra de la cara de atrás, y está completo, ¿vale? Ahora ya tenemos solo que darle sombras, y como también íbamos a combinar con reflejos, una vez que tengamos las sombras, pues también le damos unas zonas de reflexión. Entonces, esta es una cara con sombra propia, que tendrá todo esto en sombra. Esto es la sombra que proyecta sobre esa cara, y luego la sombra que proyecta sobre el plano horizontal, ¿vale? Con lo cual ya tenemos el objeto con sus sombras propias y arrojadas. Ahora tenemos la sombra propia de esta L, y la sombra de la L que queda por aquí, por el suelo, por el plano horizontal donde se apoya la pieza, y la cara de atrás que viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la pieza totalmente sombreada, ¿vale? Y ahora, al incidir más ortogonalmente aquí, habría que ver cuál de estas dos, parece que esta tiene, pues están casi a la par, ¿no? Bueno, vamos a hacer que por ejemplo esta tenga más oscuridad. Entonces, si tiene ligera más oscuridad, le damos aquí el tono medio, y aquí también el tono medio, ya que es paralela. Entonces, bueno, siempre conviene dar más de un tono. Y ahora ya pues vamos a ir reflejando. Entonces tenemos la sombra propia del objeto autoarrojada sobre sí mismo, en este caso, y en esta cara, la sombra propia sobre esta cara, la sombra propia sobre esta cara, y la sombra que proyecta sobre el suelo, la sombra que proyecta aquí detrás sobre el suelo,
Bueno, y ya estaría completa. Es un tono medio a esta cara y a esta. Bueno, y una vez ya que tenemos la pieza con sus sombras, pero sin los reflejos, pasamos al proceso de los reflejos. Tenemos la sombra, todo el mundo entiende las sombras, ¿no? Fijaros que este punto que hay aquí, su sombra será esta y sale de ese punto de arriba, ¿vale? Entonces empezamos a dar algo de contraste. Entonces para los entrantes podremos darle ahí más oscuridad. Entonces si se refleja esta sombra, esto sigue esta dirección, pues se reflejará sobre todo en la zona de sombra, por ahí, ¿vale? Este triángulo, pues ahí se proyecta también ahí enfrente, aquí tendrá más oscuridad en el entrante y lo mismo aquí. Y si la pieza es reflectante, pues también esto se reflejará enfrente y este segmento también se reflejará hacia abajo, ahí. Con lo cual esto se convierte en un rombo, ¿vale? En un rombo de sombra. Bueno, o sea que esta sombra se proyectará también aquí abajo, etc. O sea que lo vamos a proyectar sobre todo al principio con más intensidad y se va perdiendo, ¿vale? Bueno, entonces la sombra continuaría por ahí, el reflejo de la sombra continúa todo por aquí también y por aquí. Ponemos aquí la sombra. Bueno. Y lo mismo también un poco hacia abajo, pues bueno, ya decíamos que lógicamente esto es lo que es sombra y se proyectaría ahí con igual dimensión hacia abajo y aquí enfrente. Y ahí. O sea que ese rombo se cuatriplica, ¿vale? Entonces esta cara oscura, algo más oscura, pues también se proyectará aquí con igual medida. Con lo cual habría que dar aquí un tono medio también para todo esto. O sea que todo esto sería la reflexión de esa cara. Entonces daremos aquí esto, la sombra ahí reflejada, lo mismo por ahí detrás y el reflejo de esta cara ahí abajo. Pero claro, también esta cara por detrás también se refleja, con lo cual esto viene a parar aquí abajo y también proyectará, pues mediante una paralela, esto tendrá también más intensidad. Es la cara esta reflejada, ¿vale? Esta cara se refleja también abajo, pero sin perder la sombra autoarrojada que calculamos antes, que era esta. Bueno, o sea que esto lo podemos incrementar más para no perderlo. También aquí esto para darle más sombra. Con lo cual tenemos aquí ahora esto y aquí esto también en sombra. Bueno, pues eso sería, ya lo tenemos. Aquí esto se refleja más oscuro al lado del objeto, más oscuro ahí por detrás del objeto. Si el suelo es reflectante, también esta línea vendrá reflejada un poco hacia abajo. Y marcamos también esta línea. Bueno, pues ya estaría prácticamente resuelto. Esta sombra también se proyecta ahí enfrente. Esto lo remarcamos. Y esto le vamos a dar también más profundidad, más contraste. Dando aquí más sombra para este rombo. Bueno, se entiende en toda la reflexión. Fijaros que esto se refleja ahí enfrente. Esto también, la reflexión por ahí enfrente. Esto también por ahí enfrente. El triángulo este
ahí, por aquí debajo igual, será paralela a esta, y aquí igual, paralela a esa de atrás. Esto ahí enfrente, esta cara se refleja hacia abajo, aquí la tenemos abajo, esta cara se refleja abajo. Aquí vamos a marcar más oscuro al principio, con lo cual tenemos aquí el oscuro que se pierde hacia el fondo, ya que al fondo no hay tanta luz, y lo mismo aquí. Bueno, hay que repasarme, siempre es fácil que se olvide. Esto está duplicado, esto también, esto hacia adentro, hacia abajo. Y bueno, la sombra ahí también se reflejaría.